Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com y del podcast Diario Runner, que podéis escucharlo gratis en cualquier plataforma, está en todas, en Spotify y demás. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un pequeño truco que mucha gente desconoce, por lo que veo mucha gente desconoce, para mejorar la precisión GPS del Apple Watch. Aquí tengo un Series 5 o un Series 7, este es el último que ha salido en el momento de ver este vídeo, pero en realidad esto aplica a cualquier Apple Watch, porque creo que desde el Series 2 todos tienen GPS integrado, todos tienen chip GPS. Hay un inconveniente cuando utilizas el Apple Watch y es que si te llevas el iPhone, si tú normalmente entrenas con el iPhone porque quieres estar disponible para coger llamadas o quieres echar fotos o lo que sea, cuando tú tienes el iPhone cerca del Apple Watch, el Apple Watch nunca va a utilizar su GPS integrado. El Apple Watch tiene chip GPS, tiene un GPS integrado que funciona de forma independiente al teléfono. Sin embargo, cuando el teléfono está conectado al reloj, es decir, que están cerca, porque el reloj se conecta por Bluetooth automáticamente cuando está cerca del iPhone, siempre va a utilizar el GPS del móvil, del iPhone. Entonces suele ser común que el móvil consiga una peor precisión que la del propio GPS del reloj. Lo que pasa es que el usuario no se entera, no hay ninguna opción en el reloj que te diga estoy utilizando el GPS del iPhone. No, Apple no da esa información, no podemos cambiarlo manualmente, no podemos decidir desde el reloj que queremos utilizar su GPS y no el del móvil, que al final lo que queremos es aprovechar el GPS de nuestro reloj. No hay ningún menú, no hay ninguna opción secreta por ahí en ninguna aplicación oficial de Apple. Sin embargo, podemos hacer algo, que es desconectar por completo el reloj del iPhone. Pero antes te explico rápidamente por qué ocurre esto. No es que sea un fallo del Apple Watch ni un fallo de tu reloj en concreto, sino que Apple simplemente lo toma esto como una medida de ahorro de energía, de ahorro de batería para el Apple Watch, porque si utiliza la señal GPS del móvil no está utilizando el del reloj y por tanto gasta menos batería. Pero esto la verdad que para entrenar a diario, para salir a correr a una hora y media, no es necesario. Puedes utilizar perfectamente el GPS interno del Apple Watch y no gastar toda la batería, ni mucho menos. A lo mejor en una carrera, en un entrenamiento de hora y media, 2 horas, gastas un 20-25% de la batería. Así que es totalmente asumible. Y más ahora en el Apple Watch Series 7, que además tiene carga rápida. Así que la situación es esa. Si estás entrenando con tu Apple Watch y además te está llevando a los entrenamientos el iPhone, probablemente no estás teniendo la mejor precisión GPS en el Apple Watch. Opción número 1, dejarte el iPhone en casa. Esto es una opción, lo dejas en casa y ya está. Como el reloj no está conectado al iPhone, pues no puede coger su señal GPS y por tanto cuando salgas a la calle y esa conexión se haya cortado porque te has dejado el iPhone detrás, en casa, automáticamente utilizará el GPS del reloj y ya está, no hay ni que hacer nada más, ya puedes cortar el vídeo aquí. Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere llevarse el iPhone, pues lo que hemos dicho, para estar comunicados, para hacer fotos, para escuchar música que la lleva aquí o los podcasts o lo que sea, que no la lleva descargada en el reloj, sino que la lleva en el iPhone. Entonces, si te llevas el iPhone, pues al final se conectará al Apple Watch. El método segundo, que es el que yo suelo utilizar para obtener la máxima precisión GPS, es poner el modo avión en el reloj, pero con un pequeño cambio, porque el modo avión por defecto en el Apple Watch lo único que hace es cortar los datos móviles, si es que tienes un Apple Watch LTE, o el Wi-Fi. Sin embargo, por defecto deja el Bluetooth activado, es decir, tú activas por defecto, tal y como tienes tu Apple Watch ahora mismo, te vas y activas el modo avión, el reloj se va a desconectar del Wi-Fi, se va a desconectar de los datos, pero va a seguir conectado al móvil, porque el Bluetooth no se desconecta. Tienes que entrar, como te estaré enseñando ahora mismo en pantalla, a la lista de aplicaciones instaladas, te vas a ajustes, entras en el modo avión desde el Apple Watch y ahí ves activar o desactivar el modo avión y debajo tienes comportamiento del modo avión y tienes 2 pestañas, Wi-Fi y Bluetooth. Te tienes que asegurar que ambas pestañas están desconectadas, es decir, que tanto el Wi-Fi como el Bluetooth se van a desactivar cuando tú actives el modo avión. Y esto es así de simple, cuando vayas a salir a entrenar a la calle a correr, activas el modo avión en el reloj, te puedes llevar tu teléfono y activando el modo avión el reloj se va a desconectar y cuando empiece a buscar señal GPS va a utilizar su chip y por tanto tendremos mejor precisión GPS que con el móvil. Por otro lado, esto tiene algunos inconvenientes, como te podrás imaginar, porque si desconectas o conectas el modo avión en el Apple Watch no tiene conexión de ningún tipo, ni Bluetooth, ni Wi-Fi, ni datos móviles. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, no podríamos utilizar sensores externos. Por ejemplo, yo tengo el Verity Sense, que es un sensor de pulso óptico, o por ejemplo, si tienes una banda de frecuencia cardíaca típica de pecho, eso se conecta por Bluetooth habitualmente, en el Apple Watch también. Pues si pones el modo avión, ese sensor ya no tendrá conexión con el Apple Watch, así que no podrás utilizarlo. Tendrás que limitarte sí o sí al sensor óptico integrado en el Apple Watch, que no va nada mal, por cierto, que en las pruebas que he hecho, comparándolo con el Forerunner 945, con el Verity Sense, que las podéis ver en Instagram, no va nada mal, la verdad, el sensor óptico va muy bien, pero aún así hay gente que quiere utilizar banda de pecho o un sensor óptico externo.
O, por ejemplo, no podrías utilizar sensores como este Street, el podómetro estimador de potencia, que si lo utilizas con el Apple Watch, con su aplicación de Street para entrenar basado en potencia, basado en vatios corriendo, el Street no podría conectarse al Apple Watch porque tenemos el modo avión activado y no tenemos Bluetooth. Entonces, ese es otro inconveniente. Por supuesto, con el modo avión activado tampoco podríamos conectar auriculares, si tienes unos AirPods o cualquier auricular Bluetooth conectado directamente al reloj porque te has descargado en el reloj podcast, música, audiolibros, lo que sea, no podrás utilizarlos porque los auriculares no se conectan al reloj. Y por último, obviamente, no recibirás ningún tipo de notificación del móvil en el reloj, porque mientras que está el modo avión activado, no recibirás notificaciones porque no tienen conexión entre ellos. Y esa es la situación, que tiene varios inconvenientes. Si utilizas sensores, si utilizas auriculares para escuchar música con el Apple Watch, mientras que está el modo avión activo, todo eso no va a funcionar. Pero a cambio tendrás la mejor precisión GPS que te puede dar directamente el reloj, porque de otro modo, si tienes el modo avión desactivado y tienes el Bluetooth activado y te llevas el iPhone a correr o a hacer deporte, el reloj siempre va a utilizar el GPS del iPhone. No hay ninguna opción a día de hoy que automáticamente podamos decirle quiero utilizar solo el GPS del Apple Watch. Esto no se puede hacer a día de hoy, no sé si en el futuro podremos hacerlo, pero a día de hoy no se puede. Y la única otra opción, si quieres escuchar música, si quieres tener los sensores en el Apple Watch y utilizarlos por Bluetooth y demás, es dejarte el iPhone en casa, no llevártelo a correr o también, por supuesto, apagar el iPhone. Si apagas el iPhone y te llevas el Apple Watch y lo tienes conectado por Bluetooth, pues funciona todo perfectamente. Lo único que ya sabes es que tienes el iPhone apagado o en modo avión totalmente desactivado, pero puedes hacer fotografías y demás. No recibirás llamadas, pero tendrás el iPhone para si lo necesitas en un momento. Como he dicho, yo llevo estas semanas utilizando el Apple Watch Series 7 en mis entrenamientos junto al Forerunner 945 LTE, que es uno de sus mayores topes de gama, además con la conectividad LTE para el tema de emergencias, y en tiradas de 15, 20, 25 kilómetros he tenido diferencias de distancia entre ambos relojes de 50, 100 metros, una distancia que yo considero casi despreciable porque tanto se puede equivocar esos 50 metros en 25 kilómetros el Apple Watch como el propio Garmin. No he tenido cosas raras, de giros raros o de cortes de carreteras o de tracks súper suaves como ocurría antes con el Apple Watch. Es verdad que en el Series 7 ha mejorado bastante ese sentido, pero sobre todo lo que más influye es desconectar el iPhone para que pueda utilizar su propio chip GPS. Así que ya sabéis, si tienes un Apple Watch, yo te recomendaría hacerlo, o sobre todo en carreras y cosas así, que luego da mucha rabia cuando no coincide la distancia. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios. Te agradezco cualquier like o que te suscribas al canal y también te animo a que escuches Diario Runner Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en cualquier plataforma, buscas Diario Runner y ahí te aparece con episodios semanales. Así que nada. Esto ha sido todo, gracias por estar ahí. Tenéis más información en palabraderunner.com, tienes un artículo sobre esto justo en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.